Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otro segmento de NotiSalud. En este momento pues vamos a hablar sobre un tema interesante. Vamos a hablar sobre los medios de tratamiento en lo que son las incontinencias urinarias en pacientes adultos mayores. Vamos a hablar en ese NotiSalud sobre uno de los primeros tratamientos o métodos para tratar la incontinencia, y es la sonda vesical. La sonda vesical no es más que un tubo fino que se utiliza para ayudar a lo que es la expulsión de la orina. La sonda vesical se introduce en la uretra y esta se conecta hacia la vejiga y permite un flujo continuo de orina. Los fines para utilizar una sonda vesical son varios. Entre los fines que tenemos son para facilitar la expulsión de la orina, para medir la diuresis, es decir, la cantidad de orina en una cantidad de tiempo determinada, y en pacientes que están en un preoperatorio o intraoperatorio o un postoperatorio. Son pacientes que van o antes de una cirugía o pacientes que ya pasaron por un proceso quirúrgico. En esos pacientes se va a utilizar. Aunado a eso, se va a utilizar en pacientes que por medio de lo que es el desarrollo de una enfermedad crónica han desarrollado dificultades para orinar. La sonda vesical tiene diferentes calibres y este va a depender en pacientes si son adultos mayores femeninos o adultos mayores que son masculinos. Además, debemos saber que la sonda vesical, dependiendo de lo que es el tiempo de permanencia, se van a dividir en dos tipos: intermitentes y sondas vesicales que son ya permanentes. Las intermitentes se van a utilizar en pacientes que han presentado incontinencia urinaria y un vaciado incompleto de lo que es la orina. Son pacientes que tienen algún daño neurológico que afecta a los nervios que tienen que ver con la misión. Por lo tanto, van a necesitar esta sonda. Hay que saber que hay pacientes que ellos mismos se pueden colocar o aprenden a colocarse la sonda, y ya en eso se da lo que es un autosondaje, o pacientes que van a requerir de que sus cuidadores se la coloquen. En los pacientes que utilizan la permanente, esta se va a utilizar en pacientes que ya generalmente son pacientes que pasan por algún proceso quirúrgico luego de una cirugía. Son pacientes que la van a necesitar por un tiempo más prolongado. Esa consiste en un catéter que se va a encontrar fijado por medio de un medio de fijación, ya sea un balón lleno de aire o otro tipo de dispositivo de fijación. Hay que tomar en cuenta unas ciertas medidas que hay que saber en pacientes que ya tienen colocado una sonda vesical. Entre las primeras medidas que debemos saber es que los pacientes deben tomar abundantes líquidos, al menos que esté contraindicado por alguna cierta condición. Otra medida que debemos tener es que al momento de antes de manipular el catéter o después de estar manipulando sonda y catéter, se debe tener una higiene adecuada de las manos, y claro, se debe utilizar guantes. En lo que es la higiene, el paciente debe estar higienizado por lo menos, o bañarlo por lo menos, o iniciar su parte genital por lo menos una vez al día con un jabón neutro. Hay que evitar que la sonda se retuerza, se doble y que esté a un nivel inferior a lo que es la vejiga. Otra medida que debemos también tener es que la bolsa de recolección de orina generalmente las noches debe cambiarse por una sonda que tenga mayor cobertura de capacidad de retener orina, generalmente las noches. Hay que ver o estar pendiente de algún cambio en pacientes que estén teniendo una sonda vesical. Por ejemplo, pacientes que empiezan en un momento a tener fiebre, pacientes que tienen alguna dificultad o incomodidad con la sonda, cambio de color en la orina, mal olor en la orina. Pacientes que generalmente cambia la orina y se le ve con sangre o con coágulos, todo eso debe llamar la atención y esos pacientes se deben llevar hacia un especialista. Otro dato que debemos tener es que el paciente
Si se ve que hay fuga de orina, que la orina se le está saliendo, que la orina se escapa, todo eso hay que tener en cuenta para cambiar también o revisar si es la bolsa que tiene problema, porque en esos casos se debe cambiar o la bolsa, o hay que ver si hay un problema en el catéter. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a explicar de manera breve cómo se coloca una sonda vesical. Hay que ver, porque dependiendo si es femenino o masculino, las explicaciones son diferentes. Si es un paciente que tenemos que es masculino, lo que tenemos que hacer es, previa asepsia y antisepsia y colocación de guantes, es pues retirar el prepucio del pacientito. Se retira el prepucio del paciente, se coloca el pene en una posición vertical, se introduce la sonda a unos 7-8 centímetros y después nuevamente se cambia la posición del pene a una posición más horizontal. Se sigue introduciendo hasta que se evidencia el reflujo de orina. Luego que vemos el reflujo de orina, procedemos a seguir introduciendo la sonda a unos 5 centímetros más y asesorarse de que ya ha sido previamente bien colocado.